Quiero considerar al Señor Jesucristo con ustedes en esta ocasión. Quiero leer en el Salmo 22. Vamos a leer el Salmo 22 desde el versículo 1. Si me quieren acompañar en la lectura de la palabra de Dios. Salmo 22, versículo 1. Dice: al músico principal sobre Ajelet-Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Ustedes estarán de acuerdo, hermanos, que toda la palabra de Dios es santa, pero también estarán de acuerdo que cuando llegamos al Salmo número 22, llegamos a Tierra Santa. Y como Moisés en el libro del Éxodo, quitamos nuestro calzado, porque reconocemos que hay algo muy particular acerca de lo que David nos presenta en este Salmo número 22. Yo quisiera, por este tiempo que se me dispone, poder considerar algunos aspectos de este Salmo, y quizás usted ha experimentado que este Salmo es como un pozo de agua que no tiene fin. Pareciera que entre más se acerca uno a este bello pasaje, más uno puede
sacar acerca de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que quiero que note es una trilogía en la cual este salmo pertenece. Yo no sé si a usted le gustan algunas trilogías de libros, de alguna otra cosa que podamos ver en partes de 3. Bueno, el Salmo 22 pertenece, yo le quiero sugerir, a la mejor trilogía de todas. El Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 forman parte de un grupo, de una tripleta de salmos muy preciosos. El Salmo 22 nos presenta el pasado del Señor Jesucristo. El Salmo 23 nos presenta el presente del Señor Jesucristo. El Salmo 24 nos presenta el futuro de nuestro Señor. El Salmo 22 nos presenta a Cristo como Salvador. El Salmo 23 nos presenta a Cristo como pastor y el Salmo número 24 nos presenta a Cristo como Rey. No hay ninguna trilogía como esta que podemos encontrar en los Salmos 22, 23 y 24. La segunda cosa que quiero que noten conmigo es la división que hay en este Salmo. Usted claramente puede notar cómo en la lectura hay un quiebre, hay una división muy clara entre los versículos 1 a 21 y del 22 hasta el final, al versículo 31. Y quisiera sugerirles que en los primeros 21 versículos encontramos el llanto de nuestro Señor Jesucristo. Podemos escuchar cómo Él una y otra vez clama y expresa su dolor y su angustia. Versículos 1 a 21 tenemos su llanto, pero del versículo 22 al 31 el tema cambia mucho. Ya no tenemos ahí el llanto del Señor Jesucristo, ahí tenemos el canto de nuestro amado Señor. Y yo quisiera animarnos a cada uno de nosotros en poder, como el Señor Jesucristo, aquel que puso su mirada en el gozo que estaba delante de él y por eso es que él sufrió el oprobio, nos dice Hebreos, que nosotros también podamos aprender del Señor que las pruebas resultan en poder ser mejores adoradores de nuestro Dios. Quizás usted está en esta noche y en estas semanas de aislamiento y de confinamiento, usted ha tenido mucho tiempo en poder reflexionar lo que le ha acontecido en su vida. Y sin duda hay cosas que usted ha traído a su memoria y no puede encontrar la razón por la cual Dios permitió esa crisis, esa tragedia, esa prueba, esa dificultad, esa adversidad en su vida. Y yo quisiera animarnos a cada uno de nosotros que podamos ser como el Señor, que al salir de la prueba, al salir de esa experiencia amarga y dolorosa, nosotros podamos poder ser como el Señor Jesucristo, quien adora a su Padre. Porque en los versículos 22 a 31, el Señor Jesucristo reconoce la grandeza, el poder, el reino, la gloria de su Padre y las experiencias en la vida que usted y yo hemos tenido a lo largo de esta corta vida que hemos tenido aquí en esta tierra. Dios sí tiene un propósito con todo lo que Él ha permitido en su vida. Cada lágrima, cada preocupación, cada frustración, cada situación que usted ha vivido, Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Y quizás podemos aprender en el Salmo 22 que resulta en formar adoradores, mujeres y hombres que puedan adorar a su Dios a pesar de todo lo que han vivido. También encuentro en este Salmo 22 los tiempos. En el Salmo 22 el Señor Jesucristo mira hacia el pasado. En los versículos 3 a 5 vamos a ver que Él recuerda la historia del pueblo de Israel. Y también al mirar hacia el pasado, Él piensa en su madre, en los versículos 9 y 10, cuando Él era un niño, cuando Él aún estaba en el vientre. Y entonces en el Salmo 22, Cristo mira hacia el pasado. En el Salmo 22, Cristo también mira a su presente. Vamos a tratar de considerar, aunque yo nunca pudiera explicarles en toda su magnitud lo que el Señor sufrió,
Pero vemos en este salmo que el Señor Jesucristo describe el presente tan angustiante, tan doloroso que Él tiene al sufrir la peor muerte de todas, la muerte de la crucifixión. Pero como hemos señalado ya, el Señor Jesucristo también mira hacia el futuro. Y eso lo encontramos en esta segunda sección del Salmo 22, cuando el Señor Jesucristo puede mirar más allá de la cruz y Él puede mirar hacia el futuro y todo lo que Dios permitirá para la gloria de su Hijo. Y me llama la atención que Jesucristo, al considerar todo lo que Dios va a permitir para exaltarse a sí mismo y también para gloriar a su Hijo, el Señor Jesucristo, pudiéramos verlo terminando este salmo, hablando de cómo vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y todo lo que se va a llevar a cabo, hermanos, ese glorioso futuro que tenemos, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, es por causa del Señor Jesucristo que consumó la obra sobre la cruz. Él sobre la cruz dijo, consumado es, todo lo pagó. Y aquí en este Salmo 22 aún tenemos eso de la cruz. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Pero también yo creo que usted al leer el Salmo 22 se ha dado cuenta de los animales que menciona este Salmo. Hay 6 animales que menciona David y vamos a tratar de identificar a quienes representan cada uno de ellos. Quiero que note que 2 de ellos representan o describen a nuestro Señor Jesucristo y 4 de ellos representan a sus agresores. En el versículo 1 tenemos la primera descripción del Señor Jesucristo. En el hebreo dice Ajelet Sahar, en el título que significa sierva de la mañana. Todos hemos admirado un venado. Y aquí encontramos, hermanos, la belleza sí de nuestro Señor como un venado, como una sierva de la mañana. Pero más allá de la belleza, quiero pensar en la vulnerabilidad de nuestro Señor. Aquel que era Dios omnipotente, lo encontramos como una sierva que queda expuesta a ser atacada y devorada por sus enemigos feroces que se pudiera encontrar en la naturaleza. Y entonces, en este salmo pareciera que podemos considerar al Señor Jesucristo, no porque era débil, Él lo podía todo, pero Él dejó que estos hombres le hicieran lo que ellos querían por el amor que Él le tenía a usted y a mí. Pero en el versículo 6 tenemos el segundo animal que describe al Señor Jesucristo. Usted explíqueme cómo el Rey de Gloria sobre una cruz hace casi 2000 años, Él dice sobre esa cruz, mas yo soy gusano y no hombre. Y pensamos ahora aquí en la humildad de nuestro Señor, en asemejarse Él mismo a un gusano, un insecto que se arrastra sobre la tierra, que es pisoteado, que es ignorado, que no es llamativo. Y así el Señor Jesucristo, dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Y podemos pensar aquí en el Señor Jesucristo y en la humillación que Él sufrió, en el rechazo que Él también padeció. Pero tenemos 4 animales que representan los agresores del Señor Jesucristo, que podemos ver estuvieron involucrados en el evento de la crucifixión de nuestro amado. Podemos leer acerca de toros. En el versículo 12, Cristo dice, me han rodeado muchos toros. Cristo también habla de león. En el versículo 13, 16 y 21, Él habla de león. En el versículo 16 y en el versículo 20, Él habla de perros. Y en el versículo 21, Él habla acerca de búfalos. Y quisiera brevemente considerar cómo los toros, en Amós capítulo 4 y versículo 1, el profeta Amós denuncia a los líderes religiosos de la nación y los compara como toros de Basán. Y pudiéramos pensar entonces aquí que en Salmo 22 los toros representan a los líderes religiosos, aquellos judíos que tramaron la traición con Judas Iscariote por 30 monedas de plata, piezas de plata. Fueron los líderes de la nación que mandaron a aquellos hombres a arrestar al Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Fueron aquellos toros de Basán, los líderes religiosos, los que
llevaron a cabo el juicio más corrupto que ha habido sobre la tierra. Lo llevaron ante distintos gobernantes, ante el Sanedrín, y sobornaron a testigos falsos y exigieron que personas mintieran acerca del Señor Jesucristo. Y también encontramos a los líderes religiosos, ellos exigiendo la muerte del Señor Jesucristo. Cuando Pilato presenta al Señor Jesucristo, ellos incitaron a la multitud que ellos pidieran la crucifixión de nuestro amado Señor. El león, en el versículo 13, el Señor Jesucristo dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. En el versículo 16, él habla también de león. Quizás a simple vista no lo notamos, pero cuando dice ahí, horadaron mis manos y mis pies, hay una cosa muy interesante acerca de ese verbo horadaron. En el hebreo es la palabra león. Y entonces la tortura que sufrió el Señor Jesucristo fue tan grande cuando él estaba siendo crucificado, de manos y de pies, que él lo siente como un león que desgarra sus manos y sus pies, cuando él siente esos clavos penetrar su cuerpo cuando lo van a sujetar a ese madero. Y podemos pensar en cómo Primera de Pedro 5:1 nos hace ver que el león en la Biblia puede representar a Satanás. Dice el apóstol Pedro que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, Él quiere que usted se pierda. Él no quiere que usted pueda ir al reino de Dios, y por eso es que Él trató de impedir la vida del Señor Jesucristo cuando Herodes mandó a matar a todos aquellos bebés. En otras ocasiones a lo largo de su vida, él buscó que Cristo no pudiera ir a la cruz. Y todo eso es porque el diablo sabía que Cristo iba a realizar la obra que usted y yo necesitábamos para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Pero Cristo, como si fuera, está pensando en los líderes de la nación, en los toros. Está pensando quizás en Satanás, en el león. Versículos 16 y 20 leemos acerca de los perros. Él dice, porque perros me han rodeado. En el versículo 20, él vuelve a mencionar a los perros y dice, del poder del perro mi vida. Y nosotros en el Nuevo Testamento podemos leer acerca del Señor Jesucristo hablando con aquella mujer sirofenicia, y podemos ver cómo para los judíos los perros representaban a los gentiles. Y quizás aquí estos perros nos pueden representar a los soldados romanos, aquellos soldados que tomaron el cuerpo del Señor Jesucristo y le entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le golpearon con cañas. Fueron los soldados los que tomaron esos látigos y azotaron el cuerpo del Señor. Dice en los Salmos que su espalda fue como campo de arado. Sobre mis espaldas araron los aradores. Fueron aquellos soldados romanos que encaminaron al Señor Jesucristo mientras él cargaba esa cruz pesada, y lo clavaron de manos y de pies, lo levantaron, y tantas cosas que esos hombres hicieron para hacer sufrir al Señor Jesucristo. Y yo quisiera animarle a que usted pueda pensar en lo que Cristo hizo en aquel lugar, que Él lo hizo para poder salvarle a usted y a mí. Y si usted quizás tiene dudas de este santo libro del cual nosotros le leemos, yo quisiera hacerle ver que no hay ningún libro en el cual se cumplen las profecías como la Biblia. Yo quiero hacerle ver cómo David, 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo, había profetizado que Jesucristo iba a ser crucificado. Y sabe que es doblemente increíble acerca de la profecía de David. No solamente lo hizo 1000 años antes de que naciera, no solamente lo hizo detalladamente, pero en tercer lugar, la crucifixión ni existía en los días de David. Por eso es que yo puedo confiar en la Biblia. Por eso es que usted puede confiar en la Biblia, que lo que Dios ha profetizado, todo se va a cumplir. Tenemos también los búfalos aquí en el Salmo 22, en el versículo 21.
Jesucristo habla de líbrame de los cuernos de los búfalos. Estos animales tan fuertes que pueden despedazar a sus presas con sus cuernos que tienen. Anteriormente torturaban a la gente al meterlos en un ruedo y permitían que estos animales los arrastraran y los acornearan hasta que murieran. Y quisiera ver aquí a la multitud, aquella multitud que se presentó delante de Pilato en Jerusalén. Y cuando Pilato preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La multitud dijo, crucifícale, crucifícale. Fueron como esos búfalos que acornearon a Cristo para sacarlo, para que él muriera la peor muerte de todas. Yo no sé si ha notado, hermano, hermana, el adjetivo posesivo mi, que se menciona y se repite en este salmo. 16 veces encontramos al Señor Jesucristo hablando de cosas suyas desde la cruz del Calvario. Mi salvación, mi clamor, mi madre, mi Dios, mis huesos, mi corazón, mis entrañas, mi vigor, mi lengua, mi paladar, mis manos, mis pies, mis vestidos, mi ropa, mi alma, mi vida. Pensamos en el Señor muriendo por nosotros en aquella cruz y pensando en aquellas cosas que eran suyas. Pero quiero llegar también, hermanos, a pensar en los sonidos que encontramos en el Gólgota. Si uno supiera que su familiar va a morir, uno quisiera que el familiar muera en un entorno de paz, acostado en una cama, con la familia alrededor, quizás en silencio, poder permitir que el ser querido se vaya con el Señor. Pero esa no fue la muerte para nuestro Señor. Crucificado a las afueras de la ciudad de Jerusalén, Lucas nos dice que pasaban multitudes. Recuerde que era el día de la Pascua, habían cientos de miles de personas que llegaban y se iban. Y encontramos mucho ruido alrededor de la cruz del Señor Jesucristo. Quiero que note, en el versículo 1, Cristo habla de su clamor. En el versículo número 7 habla de los que le escarnecen, de los que estiran la boca. En el versículo 13, él habla de aquellos que abrieron sobre mí su boca, rugiente. En el versículo 21 también él habla de sálvame de la boca del león. Mucho ruido alrededor de la cruz de nuestro Señor. Pero pensamos en el cielo. Mientras el Hijo de Dios sufría escarnio, menosprecio, gritos de los soldados, gritos de las personas que pasaban para mofarse de él, para burlarse de él, el cielo estaba en completo silencio, porque Dios había abandonado a su Hijo. Dios había abandonado, había desertado, había desamparado a Jesucristo. Aquellos ángeles que habían sido comisionados para ser enviados a socorrer a Cristo en el desierto después de que él fue tentado, aquellos ángeles que habían sido enviados para fortalecer al Señor en el huerto del Getsemaní, ahora no son comisionados. El cielo se ha cerrado para el Señor Jesucristo y el cielo está en silencio. Yo quisiera que usted también pensara conmigo en los tipos de padecimientos que nos menciona este Salmo 22 de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 3 tipos, quiero sugerirle, de sufrimientos, de padecimientos que sintió el Señor. Él padeció espiritualmente. Cuando Él está llevando nuestros pecados sobre la cruz, Él exclama estas palabras que nunca vamos a poder entender la magnitud que tienen. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pensamos en esos sufrimientos cuando Cristo fue abandonado por su Dios, cuando Él llevaba sus pecados y los míos también.
Si yo hubiese escrito el Salmo 22, yo hubiese puesto primero los sufrimientos en sus manos, en su cuerpo. Esos pareciera son los sufrimientos que más llaman la atención al hombre, pero no así Dios. Dios pone en primer lugar los sufrimientos que Él le causó a su propio Hijo. Cuando dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pedro escribió acerca de eso también, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Gracias a Dios por estos sufrimientos espirituales que el Señor Jesucristo, aunque nadie los pudo ver, Él los sintió en lo más profundo cuando Dios le abandonó. Cristo sufrió en lo espiritual. Cristo también padeció en lo emocional. En los versículos 6 a 8, Él va a hablar de esa vergüenza que Él siente. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Los padecimientos que el Señor sufrió en su corazón, emocionalmente, cuando Él siente esta vergüenza. Él en el versículo 13 también, Él habla del dolor emocional. Versículo 18 también, cuando Él es desvestido, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Yo no sé cómo es en Colombia, pero el Cristo que vemos en las imágenes aquí en México, uno es un Cristo muy limpio, una gota de sangre aquí, otra gota de sangre acá. Ese no es el Cristo de la Biblia. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero el Cristo que veo en las imágenes aquí, me imagino es igual allá, lleva un paño blanco. No es así el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia, le quiero sugerir, fue desvestido 3 veces en el día de su crucifixión. Una vez en el pretorio, cuando quitaron sus ropas para ponerle aquella túnica, cuando se postraban ante él en burla y le pusieron esa venda en sus ojos y le pegaban y le decían que él pudiese adivinar quién le había golpeado. Luego le vuelven a quitar esa túnica, le vuelven a quitar le vuelven a poner su ropa, lo llevan al Gólgota y cuando llega al Gólgota lo vuelven a desvestir y nuestro Señor Jesucristo es clavado ahí en desnudez. Cristo sufrió espiritualmente cuando sufrió de su Dios el abandono. Cristo sufrió emocionalmente la vergüenza, toda esa vergüenza que él sufrió. Cristo sufrió físicamente. Esto lo encontramos en los versículos 14 a 17. Cuando Jesucristo describe por lo menos 5 maneras en las que su cuerpo sufrió durante la crucifixión. Él sufrió deshidratación. Por eso es que él dice en el versículo 14, he sido derramado como aguas. Él había perdido todo su vigor, toda su fuerza por causa de lo que él estaba padeciendo. En el versículo 15 él habla de la deshidratación y él dice, como una vasija se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. El Señor Jesucristo también habla del dolor físico de su cuerpo, huesos descoyuntados. Usted y yo a veces exageramos cuando hablamos con alguien y le decimos, me muero de sed, me muero de hambre. Y realmente no deberíamos de exagerar. Y el Señor Jesucristo, Él nunca pudo haber exagerado. Cuando Él dice, todos mis huesos se descoyuntaron. El cuerpo humano tiene 360 coyunturas. Yo he sentido el dolor de una coyuntura descoyuntada. Y el Señor dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Cristo habla de sus huesos 3 veces en los Salmos. En el Salmo 34, sus huesos son huesos guardados. Dios no permitió que ni un hueso de él fuese quebrado. Eso se cumplió en Juan 19.
sus huesos fueron huesos contados. Él va a decir en el versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Y aquí encontramos en el versículo número 14, huesos descoyuntados, el dolor que él sintió. Él también dice algo muy llamativo en el versículo 14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Yo no quiero agregarle a la Biblia, no quiero agregarle a los sufrimientos del Señor Jesucristo, pero pudiera ser que cuando Cristo habla de esto, Él está refiriéndose a una ruptura miocárdica, cuando hay una ruptura en el corazón. En el Salmo 69, versículo 20, dice Cristo, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Cristo dice aquí en el Salmo 22, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Hermano, hermana, quiero animarle que usted mire al Calvario y mire al del corazón quebrantado, que usted pueda mirar al del corazón destrozado. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él entiende perfectamente cada dolor que usted pueda sentir en su corazón, porque Él lo sintió también al estar aquí en esta tierra. Él habla también de manos y de pies horadadas, otro dolor físico, horadaron mis manos y mis pies. Él habla también de tejidos removidos de su cuerpo. En el versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Creo que había tanta carne, tanto tejido, tanto músculo que había sido removido con esos azotes. Había una ley para limitar cuántos azotes recibía alguien bajo la ley judía. En la ley romana no había tal ley. El Señor Jesucristo, pensamos en sus dolores físicos. El tiempo se nos va. También quiero pensar en la memoria de Cristo al estar sobre la cruz en el Salmo 22. En los versículos 1 y 2, Él piensa en su Padre. En los versículos 3 a 5, Él recuerda a Israel. En los versículos 10 y 11, Él recuerda a su madre. Y en el demás salmo, Él recuerda a sus agresores, obviamente. También piense conmigo en la creación bajo la maldición del pecado y el Salmo 22. Por ejemplo, en el versículo 2, y estoy pensando en cómo el Señor Jesucristo, quien era el creador de la naturaleza, Él tuvo que sujetarse a esa naturaleza y las maneras en las que el pecado ha afectado esa naturaleza, esa creación de Él, obviamente con el pecado de nuestro primer padre Adán. Pero Él dice, por ejemplo, en el versículo 2, Él habla del día y de la noche. En el cielo no hay noche, hermanos. Nunca vamos a ver una noche en aquel lugar tan majestuoso y pensar que el Señor de gloria aquí sobre esta tierra, Él supo lo que fue la peor noche de todas. Cuando esas oscuridades cayeron sobre Él y Él estaba abandonado de su Dios. Él también habla de la naturaleza, Él habla de aguas. En el versículo número 14, he sido derramado como aguas. Él toma las aguas como un ejemplo de cómo Él había dado todo. En el Salmo 69, versículos 1 y 2, Él va a hacer lo mismo cuando Él habla de los juicios de Dios que caen sobre Él. Él dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. También el Señor Jesucristo habla de la cera en el versículo 14. En el versículo 15, Él habla del polvo. Pensar que un día el Señor Jesucristo, aquel gran artesano como ningún otro, escultor como ningún otro, formó a Adán del polvo de la tierra, lo creó con tanto amor y ahora por causa del pecado del hombre, el Señor Jesucristo dice, he sido puesto en el polvo de la muerte. Piense conmigo, yo era muy malo para calcular, para las matemáticas, para los números en la escuela. Pero quiero que piense conmigo en los cálculos que hizo Cristo sobre la cruz. Los versículos 1, 11 y 19, Él habla de distancia, de lo lejos que Él se sintió de su Padre. En el versículo 2, Él habla de día y noche, Él ahí calcula el tiempo. En el versículo 6, cuando se compara a un gusano, Él mide profundidad.
Cuando él habla en los versículos 11, 12 y 16 de cercanía, él mide también distancia. En el versículo 17 él cuenta, contar puedo todos mis huesos. Aritmética. Versículo 18, repartieron. Él puede mirar a esos soldados, robarse lo poco que él, del cual era dueño sobre esta tierra, los cálculos que hizo el Señor. Pero quiero terminar con esto. Quiero terminar pensando en el lenguaje figurado que utiliza el Señor Jesucristo para describir sus angustias. En el versículo 14 él usa las aguas, he sido derramado como aguas. En el versículo 14 él usa la cera. En el versículo 15 él utiliza una vasija, el alfarero hace las vasijas de barro, las pone sobre una tabla, las mete al horno de fuego y hay una que se cae al suelo. Y esa, mientras las otras son sacadas y otras son introducidas, esa vasija se quema tanto que pareciera, cuando el alfarero por fin la saca, está tan seca que se vuelve polvo. Y así el Señor Jesucristo, él utiliza una vasija. También utiliza una espada. En el versículo 20, libra de la espada mi alma. Pensamos en la espada de Zacarías 13:7. Levántate, oh espada. Ahora aquí vemos al Señor Jesucristo también hablando de otra espada. Hermanos, concluyo. ¿Cuántas veces he tenido que ir yo al pie de la cruz del Salmo 22? A veces en mi corazón ha habido apatía y he tenido que ir a ver al Señor colgado sobre esa cruz. Yo no sé si hay alguien que necesita acompañarme. Y cuando miramos esa cruz y vemos al Salvador sufriendo, reconocemos que a veces no hay la devoción que debería de haber en nuestro corazón. Dios quiere, hermanos, que podamos mirar al Señor y poder decir como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y que en esta noche podamos decidir amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro espíritu. Yo sé que cantan el himno en el partimiento del pan allá en Cali, la cruz sangrienta al contemplar, el Rey de Gloria padeció, riquezas quiero despreciar, y a la soberbia tengo horror. Pero la última estrofa, que es un desafío continuo para mí en mi vida, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. Dios quiera que podamos llegar al Salmo 22 y podamos entregarnos al Señor. ¿Cuántas veces en mi vida yo he tenido que llegar al Gólgota en base al Salmo 22 y poder restaurarme al Señor? Puedo ver que en mi vida hay cosas que no deberían de estar ahí. Y cuando veo lo mucho que el Señor sufrió por mí, me lleva a confesar mi pecado, me lleva a confesar mis faltas. Dios quiera que haya alguien que esté mirándonos en esta noche y pueda tener el deseo de restaurarse al Señor. A veces en mi vida ha habido rencor, ha habido falta de perdón, y cuando llego a la cruz me doy cuenta que no puede haber rencor en mi corazón, que no puedo no perdonar a mis hermanos. Pero habrá alguien en esta noche y usted pudiera llegar al Gólgota del Salmo 22 y pensar en todo lo que hemos considerado y que pueda usted aceptar al Señor Jesucristo, pueda usted depositar su fe en Él, confiar que Él lo hizo todo, que usted no tiene que ir al infierno a pagar por sus pecados porque hubo uno que los pagó todos en aquella cruz. Yo quiero animarnos, hermanos, a que pensemos en el Señor. Hay un soneto al Cristo crucificado escrito en el siglo XVI, es anónimo. No sé si usted lo ha escuchado. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. El Señor bendiga su palabra, hermanos, al considerar el Salmo número 22.